lleva más o menos perdón, lleva más de 20 años, Litemax lleva más de 20 años trabajando. De hecho, fueron de los pioneros en Asia que empezó a implantar este tipo de soluciones, ¿no? Alejarse de lo que es el producto de consumo, por así decirlo, y aportar ese valor añadido, aportando soluciones de alto brillo y con diversas tecnologías que ahora explicaremos. Entonces, en este caso, Monolithic ha ido acompañando a todos los clientes, a nuestros clientes en los diversos años los hemos ido acompañando en su innovación tecnológica, ¿no? En esa transición tecnológica, y lo queremos hacer ahora en este caso. Litemax, os invito que en algún momento miréis la web si alguien no está familiarizado, porque tiene muchísimas soluciones. Yo hoy, lógicamente, voy a hablar de unas cuantas, no de todas, voy a hablar de las que creemos que son más interesantes. Y sobre todo, pues hablaremos de que ellos son capaces de aportar soluciones de TFT, puro y duro, y soluciones más acabadas, cosa que nos puede interesar en aquellas integraciones donde, bueno, nos encontramos clientes que nos dicen, no, yo necesito que me deis algo lo más acabado posible porque no puedo dedicar recursos o tiempo, ¿no? Entonces tenemos desde TFT sueltas a monitores más o menos cerrados, open frame que se dice cuando la parte de delante está abierta, o más cerrados, close frame, o incluso ya con incierta inteligencia, con panel PC, ¿no? Esto hablaremos más adelante, pero bueno, voy lanzando pinceladas. ¿Por qué nos gusta Litemax? Bueno, también lo hablaremos en concreto más en otras slides, pues sí que ya avanzo un poco. Ellos son expertos en alto brillo, de hecho, llevan 20 años trabajando en aportar ese plus de alto brillo en esas aplicaciones que ellos tienen ya experiencia, ¿no? Cambiando el backlight, aportándole pues más luminosidad, más nits, ¿no? Más brillo, ¿no? Y además todo ello se hace de la mano, o sea, o teniendo siempre en consonancia el tema de reducción de consumo de potencia, que no es fácil, porque claro, más brillo quiere decir más nits, un backlight con más potencia, pero a la vez queremos reducción de consumo. Entonces ellos están muy focalizados precisamente en eso, en reducir el máximo consumo de potencia. Es uno de sus focos, y cuando a veces trabajamos con la competencia, ¿no? Y comparamos con competidores, vemos ahí ese valor añadido que es tan interesante. Luego también os hablaré de Optical Bonding, que yo creo que muchos de vosotros seguramente lo conocéis, ¿no? Es el sistema de unión entre una TFT y un táctil, pero bueno, explicaremos la importancia que tiene, y Litemax de hecho tiene una tecnología patentada que se llama OT, que también la detallaremos. Y por último, otra tecnología que ellos trabajan muchísimo, que es el contraste de color, el poder trabajar en un espectro de colores, de crominancias muy, muy grandes, para que así, en según qué aplicativos, pues haya esa diferencia de contraste, ¿no? Y haya ese valor añadido. Estoy hablando, por ejemplo, pensando en soluciones de digital signage o de gaming, donde realmente los colores son un punto importante y donde ellos aquí pues, dominan y tienen su propia tecnología, ¿no? Todo esto, esta empresa, si alguien quiere tener más información, luego puede contactar y lógicamente le informaremos. Vale, bueno, a ver si puedo pasar a la siguiente slide. A ver, perdona, Fran, a ver si tú puedes, si acaso pasa tú, sí, así. Entonces, sí, por favor, pasa a la siguiente slide. Entonces, lo que yo primero quiero hacer, aparte de hablaros un poquito de Litemax, que luego comentaremos, sí que me interesa mucho hablar de los mercados que ya ha avanzado Fran. De hecho, él ya ha hablado de 4 mercados, pero sí que quiero entrar en más detalle. Entonces, mi idea es hablar de mercados y oportunidades, de necesidades de esos mercados, y luego aterrizaremos en producto, porque puede ser que alguno de nuestros oyentes, pues bueno, tenga algún proyecto ya en mente y puede ser interesante para él, al menos aterrizar un poco en producto, ¿no? Y entender de qué estamos hablando. Entonces, si pasamos al siguiente slide, que sería el mercado de industrial, es un mercado en el que Monolithic lleva ya muchos años trabajando. Vamos a decir que estamos relativamente cómodos en este mercado porque llevamos muchos años trabajándolos, ayudando eso a nuestros clientes a transitar, a evolucionar tecnológicamente, pues pasando desde un LCD, incluso de un LED se pasó a un LCD muy básico, alfanumérico, y ahora una TFT. Y ahora no solo una TFT, sino una TFT con táctil y con altas prestaciones, ¿no? Y además, ¿por qué es importante este mercado? No solo por esa evolución propia que tiene la maquinaria, ¿no? Porque cada vez más requiere de una interacción con el usuario para pues, extraer datos e interaccionar, sino también por las tecnologías que ahora mismo estamos conociendo, ¿no? Y que están apareciendo, que es el IoT y la industria 4.0.
están influyendo muchísimo en el crecimiento del mercado del control industrial, automatizando y sobre todo para extraer datos que luego puedan trabajarse, analizarse, ¿no? El Big Data, y lo más importante a veces controlarse desde salas de control que están fuera, que están lejos, ¿no? de ese lugar. Entonces, esto es una realidad que estamos viendo. Entonces, hoy en día, cualquier industria que quiera ser moderna, que quiera ser tecnológica, que quiera alcanzar ese 4.0, ¿no? Y que luego será 5.0, si quiere estar ahí, va a precisar de esas soluciones HMI, que son soluciones de visualización. ¿De acuerdo? Segundo mercado muy importante y que nosotros además ya llevamos tiempo trabajando, es el mercado de transporte. Todo el mundo ha oído hablar de Smart City, cada vez más las ciudades van a tener que ser inteligentes, sobre todo en países desarrollados, donde promover el transporte público es que ya es la opción más fiable de desplazamiento. ¿Y ello qué va a implicar? Va a implicar que contemplemos un futuro donde abunden plataformas de transporte donde podamos, pues, al usuario final presentarle información relativa al pasajero, información tanto del cobro automático de billetes, la mejora de transporte. O sea, esto ya es una realidad. En cualquier ciudad avanzada y que quiera estar incluida o denominada como Smart City, priman este tipo de soluciones de visualización, ¿no? Porque además van conectadas incluso con nuestros propios móviles muchas veces, ¿no? Si quieres saber a qué hora pasa un bus, todo tiene que estar hiperconectado. Entonces, en ese sentido, también tenemos soluciones específicas para este tipo de entornos, ¿no? de transporte, y luego lo vemos. Continuamos con el tercer mercado, que sería el mercado sanitario. Un mercado que hemos visto este año, ¿no? Todos somos conscientes de la importancia del mercado sanitario, el mercado farmacéutico, estético. Hemos visto cómo este año este mercado, precisamente el sanitario y farmacéutico, han sido de vital importancia, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, claro, si esto lo unimos a la generación de baby boomers, que pues son personas que están ya entre los 60 y 70 años, que están envejeciendo y que lo seguirán haciendo más tiempo, debemos preparar estas instituciones médicas para dicha demanda, pues sobre todo aportando soluciones que en el entorno clínico puedan ayudar. Quizá en estos casos no iremos a soluciones de alto brillo porque, bueno, van a ser entornos más bien interiores, igual no va a ser necesario una alta prestación en ese sentido, pero sí que va a ser, por ejemplo, necesario, como veremos, otorgar largas horas de vida, ¿no? Porque a veces hay máquinas que están en funcionamiento las 24 horas, entonces lo que se dice el MTDF o las horas de vida del backlight interesan que sean lo más largas posible, porque claro, son maquinarias caras que no vas a ir cambiándolas cada poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, al final tendremos que ver en cada mercado qué es interesante o no presentar como necesidad. Luego lo resumimos en la última diapositiva. Continuamos, Fran, por favor. Y luego un mercado muy importante en el que además Monolithic tiene bastante experiencia es el mercado de puntos de venta. Cuando hablo de puntos de venta me estoy refiriendo a que puede ser gasolineras, puede ser parquímetros, puede ser vehículos, de carga eléctrica, ¿no? Equipamiento para vehículos de carga eléctrica, que esto es un mercado que está muy en auge. Y son mercados que son muy complicados. Para mí, en la experiencia que llevo en la empresa y como PM en este mercado, podría decir que es el mercado más complicado porque estamos en un entorno exterior y público. ¿Y qué quiere decir? Que las necesidades serán extremas. Que sea público y exterior nos va a influenciar porque vamos a tener que proteger el equipo. Habrá un factor antivandálico, lamentablemente, que está ahí y que será clave, ¿no? Entonces tenemos que dotar a esos equipos de altas, de resistencia, de seguridad, ¿no? Puede ser a través de un cristal que tenga un grado IK o puede ser un acabado con un grado IP que sea más estanco. En cualquier caso, habrá que otorgar al equipo con protección. Y ya no solo eso, sino que además si está en exterior, las condiciones o prestaciones ópticas deben mantenerse, por lo tanto vamos a tener que ser capaces de aportar soluciones que tengan TFTs pues, con alto brillo, en algunos casos con rango extendido de temperatura. En el caso de que lleve un táctil, pues igual hay que considerar que lleve un filtro ultravioleta o infrarrojo, o anti-reflective, que se dice que es para que se pueda ver bien desde el exterior, ¿no? Y eso es muy interesante y aprovecho que tengo aquí ya un cierto foro de personas para comentar
que también la experiencia lo que nos dice es que no solo hay que tener en cuenta estos datos, sino también es muy importante entender la mecánica de cómo nuestra solución va a poder interaccionar en el equipo del cliente. Y me explico, ¿no? Podemos tener a veces fabricantes de un equipamiento X, que puede ser un parquímetro, un cajero de gasolinera, un cajero normal, que tenemos que entender muy bien desde Monolithic cómo vamos a adaptar esa mecánica. Porque, por ejemplo, si hay un táctil, claro, el táctil tiene un firmware, tiene un controlador que funciona con firmware, puede haber problemas de ruido, hay que entender qué mecánica va a haber allí para que haya las menos interferencias posibles y que el táctil funcione, ¿no? Entonces, bueno, Fran lo explicará más adelante en una diapo que hemos preparado, que yo creo que está muy bien porque explica un poco qué necesitamos a nivel de preventa, qué datos para que un proyecto salga necesitamos a nivel de preventa. Y uno clave es la integración mecánica de nuestros productos en la solución de nuestros clientes, ¿no? Y esto es muy, muy básico. Y aquí lo resalto porque en este tipo de aplicativos exteriores y públicos ya es la creme de la creme, es decir, aquí ya hay que tenerlo todo muy interiorizado, ¿no? Entonces, por favor, avanzamos. Y todo ello, pues, resume, bueno, hay muchas necesidades, lógicamente podría hablar aquí horas, pero vamos a poner las más importantes, son estas 6 que he querido trasladar, ¿no? Necesidades claves de estos mercados. Pues sobre todo, en el caso que sean mercados, por ejemplo, que están en el exterior, es importantísimo el óptimo rendimiento de las condiciones más exigentes. ¿Qué me refiero con esto? Pues que si me están pidiendo alto brillo, pues menos de 1000 nits no voy a dar. Es que ya esa solución puede no encajar, ¿no? O, por ejemplo, no he hablado de los ángulos de visión, pero tenemos aplicativos donde es muy importante que el ángulo de visión sea desde las 6, ¿no? Porque se va a ver la pantalla desde arriba, ¿no? Es decir, a nivel de óptico y de rendimiento es importante que encontremos la solución apropiada para ese aplicativo, ¿no? También rango de temperatura extendido. Cuando estamos en aplicaciones exteriores, en función de cómo está el equipo de nuestro cliente, si va a tener o no un ventilador, si va a tener, podríamos decir, un tejado para que no le dé el sol directamente, etcétera, vamos a tener que considerar el aportar soluciones de rango extendido, ¿no? Hasta 80 grados, imaginaros, de temperatura, ¿no? O, por ejemplo, alto contraste, lo que decíamos, quizá en un entorno no tan exterior o con pantallas no tan grandes no va a ser clave el contraste de color, pero en un aplicativo de gaming o de digital signage, que es de publicidad, es básico el poder aportar el mayor espectro de colores, ¿no? Y contraste. Y en ese sentido, pues son necesidades que detectamos. Y ya muy importante, y la he puesto en cuarto lugar, pero la verdad que la considero muy importante, es la reducción de gastos de mantenimiento, ¿no? ¿Y cómo lo traduzco esto? Pues nosotros, Litemax, de alguna manera lo que está aportando son soluciones con largas horas de vida, pues para que nos hagamos, luego veremos en concreto, ¿no?, los modelos, pero por ejemplo tenemos soluciones de 100.000 horas de vida de backlight. No quiere decir que a las 100.001 no falle el backlight y no funcione, sino simplemente el rendimiento no es tan, puede decaer un poco, pero en cualquier caso 100.000 horas, si en un aplicativo que funciona 24 horas, 365 días, estamos hablando que esa máquina va a funcionar 10 años seguidos, ¿no? Entonces, claro, si yo soy una empresa industrial o de cualquier de los sectores que hemos hablado y puedo colocar un equipo que sé que durante X años no me va a dar problemas, esto va a reducirse gastos de mantenimiento, de problemáticas, de anomalías y al final costes derivados, ¿no? O sea que es interesante el empezar a trabajar con este tipo de empresas que nos aportan ese plus de horas de vida, sobre todo para mercados que no permiten una rotación de productos. Un mercado de consumo pues te puede permitir o puede entender que cada 2 o 3 años, oye, pues haya una rotación del equipamiento, pero un mercado industrial, un mercado de transporte, un mercado como los que he estado comentando antes, no lo va a permitir. Ahí hay que dar una fiabilidad, ¿no?, en cuanto a horas de vida, ¿no? Luego, necesidades clave de estos mercados, pues por ejemplo, muchas veces nos encontramos que pueden estar en una industria que tenga unas inclemencias del tiempo X y que haya un entorno marino, por ejemplo, ¿no? Pues oye, voy a tener que proteger ese equipo con un grado IP característico y específico y para que incremente la durabilidad de los equipos, ¿no? Y esto sería esta necesidad que ponía en el punto 5. Y luego, bastante importante es el tema de certificados, porque, por ejemplo, en algunos mercados, como es el mercado de transporte, nos piden nuestros clientes, nos exigen la normativa EN 50155, es obligatorio. Entonces, claro, ahí tenemos que aportar soluciones que la cumplan, ¿no? O certificados CE, nada del otro mundo, estoy diciendo, pues
En ese sentido, son necesidades que nosotros hemos detectado como clave en esos mercados y que queremos de alguna manera pues, brindar una solución apropiada. Avanzamos, por favor, Fran. Entonces, razones por las que apostamos por Litemax, pues lógicamente porque llevan 20 años en el mercado, fueron pioneros en Asia junto con algunas empresas coreanas, pero en Taiwán fueron los pioneros, que al final son los que un poco han ido dirigiendo gran parte de ese mercado tecnológico y de soluciones de visualización. Tienen amplia experiencia sobre todo en transporte y en kiosco exterior, que son los aplicativos hoy por hoy realmente más complicados de abordar, ¿no? Hemos estado en sus fábricas, lamentablemente, no recientemente por la situación, pero hemos estado en fábricas no hace mucho tiempo, antes de la pandemia, y bueno, pues vemos los controles de calidad que ellos tienen, que son exhaustivos durante toda esa fabricación, ¿no? Saben dónde tienen que incidir para que no falle un equipo. Y eso a nosotros, como intermediarios, en algún momento nos da una seguridad, ¿no? Luego, por otro lado, pues bueno, la flexibilidad de customización que nos hemos encontrado en algunos casos. Tenemos proyectos donde hay clientes que nos han dicho, no, es que yo necesito un táctil más grueso o necesito que tenga este tamaño, ¿no?, de cover. Bueno, pues hay una customización detrás que se puede trabajar, ¿no? Lógicamente tiene que haber un volumen, ¿no?, porque si no, no es interesante para ninguna de las partes. Pero se puede hablar, ¿no? Se puede entablar ese diálogo, ¿no? Y luego sí que tenemos un soporte técnico en preventa muy potente, que la verdad que yo como PM que tengo que trabajar con ellos diariamente, pues se agradece tener un partner que está allí, que te soluciona los problemas antes, durante y después, ¿no?, si hay alguno. Y eso nos da una seguridad. Entonces, a nivel más técnico, por un poco explicar un poquito, ya digo, animo a que si alguien no conoce esta representada o esta empresa, que entre en la web. Pero sí que lanzo cuatro mensajes técnicos. El primero, pues, que tienen un abanico de tamaños muy grande, que va desde las 6,5 pulgadas hasta 85. Y lógicamente en el mercado industrial, pues igual iremos a otros tamaños, ¿no?, hasta 15, 19 pulgadas, 23, y en tamaños más grandes, pues nos puede interesar para otro tipo de sector, ¿no? Legibilidad bajo el sol, luego lo veremos con las series que vamos a explicar, pero tenemos hasta 4.500 nits, que es muchísimo. O sea, ellos son capaces de fabricar hasta esos niveles de brillo. Y como decía, siempre trabajando bajo la consigna de bajo consumo de potencia. Esto es un must hoy en día, ¿no? Con las 100.000 horas de servicio, que esto se mide con el backlight, al final son las horas del LED, que es el elemento más crítico de todos, ¿no? Entonces, bueno, 100.000 horas, ya digo, en un aplicativo de 24 horas y que esté todos los días del año, estamos hablando de 10 años de servicio, que es para un mercado industrial está bien, es válido. Tienen una tecnología, que comentaba, y voy a centrarme sobre todo en el AOT, en el bonding, que esto es, para todos aquellos que conozcáis, a la hora de ensamblar una TFT con un táctil, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Puede ser por cinta adhesiva, donde digamos, dejamos un espacio de aire dentro, ¿no? Porque claro, la cinta adhesiva, aunque sea por milímetros, deja un espacio de aire. Y luego hay la técnica de optical bonding. Ellos, Litemax ha patentado AOT, es una técnica más de optical bonding, o sea, hay más empresas que lo hagan, pero ellos tienen patentada una tecnología concreta. Y básicamente el optical bonding lo que hace es incorporar un gel o film protector entre la TFT y el táctil. De tal manera que donde antes teníamos aire, ahora tenemos un gel. Y por lo tanto vamos a reducir la reflexión mejorando la visibilidad. En entornos, por ejemplo, exteriores se nota mucho. Por otro lado, si estamos en un entorno exterior, pues evita la entrada de polvo o humedad, que son factores que pueden afectar al uso del táctil, que insisto, es un elemento muy, muy crítico y muy delicado, que hay que siempre tener muy en cuenta cuando hay un táctil en estas condiciones. Y bueno, es una opción que nosotros también ofertamos y que creemos realmente que es muy interesante para todos aquellos que tengáis cierto volumen, porque lógicamente siempre hay cierto volumen detrás para hacer optical bonding, pero que tiene estas ventajas, ¿no?, de mejora, y aparte le aporta una cierta rigidez y robustez. Entonces también es interesante. De acuerdo. Entonces ahora voy a hablaros de 4 líneas de producto. Insisto, no quiero caer quiero un poco dar pinceladas para que aquellos oyentes a quienes realmente les esté resonando, pues luego puedan contactar con nosotros a través del comercial y ampliamos la información que se precise. Pero bueno, vamos a empezar con la serie Span Pixel, que es una serie de gama alta. Gama alta por varios motivos, ¿no? Pero en primer lugar, el primero de todos es porque es Wide Resizing LCD, quiere decir que tiene un tamaño stretch, es un tamaño raro, alargado.
es un tamaño que luego lo veremos, cuando ya ahora hablo de producto, pero luego lo linkaré, ¿no?, con el aplicativo y con el mercado en sí, para que no tengamos más claro dónde puede encajar, ¿no? Pero, por ejemplo, en sistemas de transporte, donde se necesita visualizar de una manera más horizontal la información, porque necesitas los horarios, las paradas, etcétera, puede ser muy interesante este tipo de soluciones más alargadas, ¿no? Y entonces aquí, en la serie Span Pixel, podemos aportar soluciones para interior, que van desde los 350 nits, hasta exterior, 2500. Y además se hace con un panel que tiene una tecnología que se dice HTNI, que es la base del panel, y lo que implica básicamente es que puedes dar un rango de temperatura exterior, ¿no?, hasta 80 grados. Entonces es interesante. Normalmente en este tipo de series no se suele poner un táctil porque son tamaños o muy grandes, muy alargados, donde no se espera interactuar con el producto, pues más bien va a ser visualizar. Entonces, bueno, se puede contemplar la opción de táctil, pero en principio no se suele poner en este tipo de soluciones porque, insisto, son más para visualizar, ¿no? E importante, esta serie tiene el certificado EN 50155, que es lo que os decíamos que es un certificado que exigen en el mercado de transporte, ¿no? En todas las licitaciones que nos encontramos a nivel europeo es una normativa que debemos cumplir, ¿no? Además, bueno, con alta resolución, etcétera. Entonces, es una serie interesante, es de alta gama y que puede encajar perfectamente. Luego tenemos la serie Durapixel, que un poco sería como la premium, ¿no? La serie que bastante top, ¿no? Porque tiene alto brillo, la calidad en el backlight, mucha durabilidad en horas de vida, alta calidad, llevan muchos años fabricando esta serie y básicamente encontramos tamaños no tan stretch, sino que son tamaños más de 4 tercios y 16 novenos, ¿no? Tamaños más cuadrados o 16 novenos, un poquito más alargados, pero son los tamaños más comunes, ¿no? Y también aquí tenemos un abanico muy amplio de tamaños, vamos desde las 6-7 pulgadas hasta 85, ¿no? Y el abanico de brillo pues va desde los 1000 nits como mínimo a 4500, ¿no? También bajo ese panel, ese tipo de producción de panel de base, ¿no? Que es HTNI, que implica que es de rango extendido de temperatura. En algunos casos no solemos poner táctil, pero, perdonad, pero bueno, aquí sí que quería incidir, perdona Fran, antes de pasar, disculpad, es que no me va bien y por no liar. Sí que quería comentar una cosa, que es que la serie Durapixel tiene larga duración en cuanto a horas de vida, que ya lo he dicho antes, pero lo insisto y lo resalto, ¿no? Aquí estamos hablando de unas 100.000 horas y consumo bajo, ¿no? Y sobre todo para aplicaciones exteriores y complejas. Pasamos a la diapo. Serie Ubipixel. Esta serie nos sentimos un poco responsables algunos distribuidores que hemos estado durante estos años trabajando muy de cerca con Litemax, porque hubo un momento que nos dimos cuenta que faltaba una entry level, ¿no? Teníamos muy premium, un top muy grande de productos, pero ¿qué pasa con esos aplicativos donde, oye, el cliente a lo mejor no necesita 1000 nits, necesita menos nits porque es para interior, pero también necesita un producto de calidad, no quiere alejarse de un producto de consumo, ¿no? Porque que un producto de consumo va a implicar una rotación de producto, ¿no? Porque va a haber pues, defectos o problemas y no quiere eso, pero tampoco quiere ir a un top de gama, como puede ser un Durapixel o un Span Pixel, ¿no? Entonces aquí un poco Monolithic plasmó la necesidad Litemax de crear algún tipo de productos que fueran de tamaños más pequeños, porque ahí sí que va a haber interacción, es decir, ahí me van a pedir un táctil, ahí me va a pedir, mi cliente me va a decir, oye, yo necesito 10,1 pulgadas o 15 pulgadas con un táctil porque en mi industria o en mi aplicativo voy a necesitar interaccionar con ese producto. Entonces aquí es un entry level que está muy bien porque te diferencia del producto de consumo puro y duro chino que podamos encontrar sin menospreciar ni mucho menos ninguna empresa, pero están altos. Y además con MTBFs más pequeños, porque si os fijáis, aparte de incorporar táctil, podemos ir de 30.000 a 50.000 horas, ¿no? Entonces hay aplicativos que no requieren estar las 24 horas funcionando, a lo mejor solo 8 horas al día. Bueno, pues aquí tenemos esa posible solución que ellos dan desde 5,7 pulgadas hasta 24, ¿no? Tamaños más pequeños. Continuamos. Y ya por último, no menos importante, es la línea de series de panel PC, ¿no? Que también es una gama alta. Aquí nos encontramos tamaños a partir de los 10 pulgadas hasta 38 pulgadas.
también baraja un poco los dos tipos de resoluciones o digamos de tamaños, ¿no? de compilaciones de 4/3, 16/9 y también tamaños tan alargados, ¿no? En función de qué tipo de tamaño de ventana, ¿no? queramos de área visible. Aquí trabajamos pues también desde tamaños muy bajos, de 400 nits, o sea que hay soluciones para interior, hasta 1600. También tenemos certificado N50-155 y la gracia sobre todo de este panel PC es que tenemos para un mismo tamaño, podemos configurar distintas boxes que se llaman, distintas CPUs, distintos procesadores, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos encontrar pues, que en un mismo tamaño pues, hay un cliente que necesita un box que tenga una inteligencia X, ¿no? Y otro que no, y que no necesite tantas prestaciones. Pues la gracia que hay aquí es que bueno, puedes hacerte un poco modularmente tú el producto que tú desees a medida, ¿no? Comentar también que este tipo de soluciones tiene Front IP65 y que también puede llegar a hacerse Full IP, pero eso sí, bajo pedido, ¿no? Y que son diseños que funcionan sin ventilador, cosa que a veces es interesante por un tema de tamaño, ¿no? Porque claro, al llevar inteligencia detrás es probable que el ventilador, que no precisemos de ese espacio. Y entonces ahora sí quisiera vincular un poquito estos dispositivos que hemos comentado con las aplicaciones que vemos, ¿no? Por ejemplo, en aplicativos de transporte, pues vemos, por ejemplo, y va muy linkado a nuestro showroom, porque a la hora de decidir qué productos poníamos en el showroom, lógicamente se definieron en función a esos mercados clave, esas aplicaciones clave, y de ahí se trasladó se bajó, ¿no? al detalle del producto. Entonces, por ejemplo, en la siguiente slide vemos que para aplicativos de transporte, nosotros hemos seleccionado de la serie Span Pixel, hemos seleccionado en nuestro showroom dos tamaños muy interesantes, uno es de 38 pulgadas y el otro es de 28, porque vemos que es lo que en este tipo de mercados de transporte donde se solicita tamaño alargado es lo que más nos piden, ¿no? Y entonces aquí pues tenemos a partir de 1000 nits, bueno, nosotros para nuestra sala hemos cogido 1000 nits y tenemos, si os fijáis, resoluciones distintas, porque claro, en este tipo de tamaños se barajan resoluciones distintas, con interfaces también distintos, tenemos uno más básico con LVDS, pero también podemos suministrar interfaces, digamos, más avanzadas o más fáciles de integrar, por decirlo de alguna manera, ¿no? que van con un HDMI, que entonces es mucho más fácil de integrar. Todas estas soluciones siempre tienen ángulos de visión amplios, que eso ya es un básico, porque se entiende que esa solución se va a ver desde distintos ángulos, y entonces pues, se tiene que incidir en eso, y sobre todo las horas de vida, que son 100.000 horas. Entonces en nuestro showroom tenemos estos dos tamaños que creemos que es interesante que reflejarlos, ¿no? y que estén. En el caso de gaming, de Digital Signage, que es un mercado que, bueno, nosotros conocemos, Monolithic lo conoce, Digital Signage también. Aquí hemos elegido un tamaño de 43 pulgadas, que es de la serie Durapixel. Hemos elegido este tamaño pues porque, lógicamente, en este tipo de mercados lo que quieres es tamaño grande y que se vea bien. Entonces, pues bueno, hemos elegido uno de 43 pulgadas y 1800 nits, con Full HD, de resolución y, bueno, con todos los interfaces que ese tipo de tamaño requiere. Aquí pues ya nos tenemos que ir a interface HDMI, incluso DisplayPort, ¿no? Entonces, bueno, son soluciones que hay. Para aplicaciones industriales, los dispositivos que vemos, o al menos la experiencia que tenemos, si pasamos a la siguiente slide, si vemos, por ejemplo, que en tamaños industriales, claro, tenemos de todo, ¿no? Podemos ir desde las 2 pulgadas, pero entonces ya no estaríamos hablando del ITMAX, el ITMAX es a partir de 7 pulgadas. Pero nuestra experiencia, cuando es tamaño industrial, en estas dimensiones y de esta envergadura, es decir, con altas prestaciones, vemos 3 o 4 o 5 tamaños interesantes. Uno sería 10,1 pulgadas, más que 10,4, aunque 10,4 se está llevando y se sigue haciendo porque hay todavía un residual muy importante de soluciones en 10,4, pero cada vez más, debido al mercado de consumo un poco, ¿no? Lo que influye, estamos yendo a 10,1, que son soluciones más apaisadas. Es un tamaño bastante digamos, popular, igual que el de 15 pulgadas o 15,6, que sería 15 pulgadas es más cuadrado, 4/3, 15,6 sería más alargado. Son tamaños que estamos viendo que desde trabajan mucho, ¿no? Igual que el de 19 pulgadas o 18,5, también es un tamaño que sería el apaisado, ¿no? de 19 pulgadas.
Básicamente aquí comentar que en la serie Durapixel, cuando es industrial, pues tenemos distintos, también hemos seleccionado distintos productos en nuestro showroom, que van desde los 1000 nits, 1600, como veis aquí, ¿no? En 15 pulgadas, pues hemos elegido 1600, con distintas resoluciones, en interface, pues HDMI, DisplayPort, y bueno, en algunos casos pues podemos poner IPS, en otros casos igual no hace falta, pero o sea que prácticamente todos son 100.000 horas, porque es lo que decíamos de esa serie, que es una serie muy premium, y rango extendido de temperatura, porque entendemos que va a ir en lugares donde precisa ese tipo de temperatura, ¿no? Por las condiciones atmosféricas que haya. Entonces, si avanzamos, para aplicaciones más tipo retail, y queremos decir con ello, pues aplicativos más de interior, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando, pues, si ponemos la siguiente slide, pues por ejemplo, en la serie VPixel, en este caso, ¿no? En aplicativos donde, oye, yo no quiero tanto, aquí hemos puesto el ejemplo de Minits, que es el que hemos elegido en nuestro showroom, pero sí que tenemos en la serie VPixel, que lo veremos en el roadmap, tenemos desde tamaños de 7 pulgadas a 24 y en bajo brillo y alto brillo, ¿no? Pues al final esa serie, pues sobre todo para retail, para soluciones interiores, incluso también para aplicativos que no requieran tanto brillo o tantas horas de vida, es interesante, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando, vemos, pues, hablo sobre todo de VPixel porque es una de las nuevas novedades y simplemente queremos resaltar, no entraremos en detalle, pero sí que decir, pues eso, que vamos desde las 7 pulgadas hasta las 23,8, casi 24 pulgadas, y que hay dos tipos de productos, 500 nits con un espectro de horas de vida más pequeño, incluso 1000 nits con horas de vida más grande, y que Litemax tiene aquí una voluntad por sacar productos también de cara al año que viene de nuevos modelos, porque ven que hay ahí potencial y que hay mercado que precisa eso, precisa menos brillo, pero oye, también un producto de calidad y que encaje, ¿no? Entonces, ya por último, pasaríamos ya a la serie de panel PC, que aquí hemos puesto para aplicaciones en kiosco, pero pueden ser, de hecho, pueden ser más aplicativos, o sea, sí, y ya lo dejo pues a nuestros oyentes que ellos un poco lo linken, ¿no? Con sus necesidades que tengan en la cabeza. Pero, por ejemplo, en panel PC, pues distinguimos 3 tipologías, que puede ser de alto brillo, pues oye, pues hasta 1600 nits tenemos, que ya es bastante. O, por ejemplo, cuando queremos multifunción con diferentes box y que tengan distintas con procesadores que nos puedan funcionar para distintas inteligencias, por así decirlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, solo hay 250 nits que podría encajar, por ejemplo, en un kiosco que sea interior y que con 250 nits sea suficiente, y que toda esa inteligencia quiere que el cliente final nos dice, no, mira, dámelo lo más acabado posible, yo me encargo de la integración, pero dámelo ya con toda la inteligencia, ¿no? Y hay esa opción. O incluso en panel PC, perdona, tira la anterior, disculpad, es que no poder marcar. O por ejemplo en panel PC de alto brillo que pueda ser incluso alargado, ¿no? Que también nos lo podemos encontrar, que bueno, pues que es una mezcla entre la Span Pixel, que es alargada, y además con esa inteligencia de panel PC. Entonces básicamente es, claro, es esa idea, ¿no? Y ya por último, lanzar un último mensaje que nos parece interesante, después de tratar con muchas representadas y estar en el mercado durante mucho tiempo, y es esa configuración flexible que nos aporta el Litemax, ¿no? Que en un momento dado te pueden aportar solo la TCT, puramente el componente TCT con su LED driver, lógicamente, o con su controladora, o el producto más acabado pasando a un monitor terminado o un panel PC. Y esto es interesante porque, bueno, de alguna manera te puedes adaptar a la mecánica que el cliente precisa. Ya digo, hay clientes que no quieren producto muy acabado, se lo quieren integrar ellos, quieren ellos controlar todo el supply chain de toda su integración mecánica, ¿de acuerdo? Y hay algunos que no, bueno, pues al menos tenemos esta opción de poder aportar configuraciones distintas. Y también ya desde el punto de vista de repuestos, ¿no? Porque si falla un LED driver, oye, pues ya no tengo que cambiar toda la pantalla y todo, sino que solo cambio ese componente. Entonces nuestra experiencia nos dice pues, que es interesante el poder hacer ese split, ¿no? De subcomponentes, y así al cliente final, ¿no? A vosotros os puede ayudar y tener ese repuesto, aunque o lo hacemos nosotros si hay que hacer algún cambio, pero al menos tener el material así. ¿Vale? Y bueno, y el showroom sí que avanzo ya solo un poquito, que va en línea con lo que he comentado. Esto es la foto del showroom.
que como veis pues hay tamaños más alargados, más cuadrados, hay la configuración esta de simple TFT a producto acabado para que un poco nuestros clientes la puedan ver y que, bueno, a ver si las condiciones mejoran y podemos hacer visitas in situ en nuestras instalaciones para que podáis ver in situ, ¿no?, el producto. Efectivamente, Aina, a ver si la pandemia, como ya parece, pues nos da una tregua. Y bueno, básicamente el showroom, esta sala de exposición, es un espacio que hemos habilitado junto con Litemax, precisamente para que, bueno, pues eso, en nuestras instalaciones de Badalona, aquellos que estéis interesados, podáis ver de primera mano pues estos equipos que consideramos que es importante verlos directamente en la medida en que, bueno, son equipos, pues eso, son soluciones de alto rendimiento en las que, bueno, el brillo, la resolución, el ángulo de visión son parámetros clave que, bueno, que si no ves directamente, pues muchas veces te estás perdiendo cosas. Entonces, bueno, estáis todos invitados, todos los que estéis interesados, pues a venir a Badalona, a venir a nuestras instalaciones y ver, digamos, estos dispositivos, que el tipo de resultado y el tipo de rendimiento que están dando. Estamos muy contentos por cómo ha quedado el showroom y ya digo, estáis todos invitados. Más allá de eso, y ahora ya para acabar, porque vamos muy mal de tiempo, rápidamente simplemente deciros que más allá, digamos, de todas estas soluciones y todos estos equipos que estamos empezando a comercializar junto con Litemax, nosotros desde Monolithic consideramos que es muy importante el nivel de servicio que además ofrecemos, digamos, como distribuidores de Litemax aquí en España, y es un nivel de servicio que va muy vinculado al tipo de solución que estamos ofreciendo y también muy vinculado, digamos, al tipo de demanda, al tipo de exigencia, al tipo de necesidad que nos estamos encontrando en el mercado cuando colaboramos con nuestros clientes. Y cuando hablamos de nivel de servicio, pues nosotros empezamos a dar lo que consideramos un servicio pues muy potente desde la propia preventa. El propio proceso comercial para nosotros ya es generador de valor. Pensad que en un mundo complejo, cada vez más complejo, la propia determinación, la propia identificación, digamos, de cuál es la solución que mejor se adapta a tus necesidades en función de la cantidad de parámetros que configuran una solución como la que os ha estado comentando Aina, pues eso ya en sí mismo ya es generador de valor, ¿no? Y estamos hablando de que nosotros pues ofrecemos asesoramiento pues en el propio diseño de la solución, la propia selección, digamos, de los componentes y las variables que determinan un determinado equipo, desde la configuración, determinación de los puertos de conexión, la necesidad muchas veces de diseñar un chasis a medida, la definición de los tipos de salidas del monitor, las especificaciones, por ejemplo, de hardware, que muchas veces es muy importante cuando estamos hablando, por ejemplo, de un panel PC, el tipo de procesador, la memoria, la tarjeta gráfica, la capacidad de almacenamiento, la configuración del software, identificar qué parámetros ambientales, por ejemplo, pueden de alguna manera condicionar el tipo de solución con la que me enfrento. Aina ha comentado muy bien cómo en los puntos de venta, por ejemplo, el hecho de estar en aplicaciones exteriores puede condicionar y debe condicionar el tipo de solución a la que estoy optando. Ese tipo de soporte a nosotros nos parece fundamental a la hora de desplegar soluciones, digamos, que realmente den respuesta a las necesidades concretas de un mercado, por otro lado, cada vez más exigente. Pero más allá de eso, nosotros además, digamos, como agente local podemos ofrecer un servicio postventa, pues eso, mucho más orientado a satisfacer, digamos, la necesidad del cliente desde la perspectiva de la resolución de incidencias, pues eso, no desde Asia, sino desde aquí, con lo que eso supone a nivel de ventajas de resolución inmediata de determinado tipo de problemáticas que, por otro lado, pues desafortunadamente todos sabemos que siempre ocurren o que muchas veces ocurren. Es difícil, digamos, que tengas un proyecto cuando hablamos de grandes volúmenes en que todas las piezas que acaben saliendo limpias. Por lo demás, también ofrecemos, digamos, estamos estudiando, por ejemplo, junto con Litemax, el ofrecimiento de ampliaciones de garantías, y eso es algo, digamos, aquellos que estéis interesados es algo que podemos valorar. También tenemos, digamos, un tipo de soporte muy orientado a alargar las fases, el ciclo de vida del producto, todo lo que tiene que ver con sus fases de servicio y su ciclo de vida, alargar la durabilidad de los productos y de las soluciones implementadas, digamos, a través, digamos, de determinados protocolos de mantenimiento. Un tema muy interesante también, es decir, nosotros, digamos, desde que llevamos muchísimos años, digamos, de experiencia dentro de lo que es el mercado industrial español, sabemos, digamos, lo que es
trabajar con fabricantes por un lado y con clientes por otro, ofrecemos la posibilidad de establecer mecanismos que nos permitan pues, tener en nuestras instalaciones un determinado nivel un stock de reserva que permita pues, bueno, pues dar respuesta a diferentes picos de demanda o diferentes picos de ausencia de la misma, o por ejemplo cuando están habiendo problemas como estamos teniendo actualmente, digamos pues en esta crisis digamos de oferta que todos estamos padeciendo. Ese es un tipo digamos de propuesta a nivel de servicio que también somos capaces de ofrecer y que a día de hoy pues bueno muchísimos clientes de Monolithic valoran y que también os ofrecemos a todos aquellos que estéis interesados pues eso, en adoptar nuestras soluciones HMI de alto rendimiento en conjunción con los compañeros del ITMAX. Y ya para acabar, y no me enrollo más, a nivel de conclusiones voy a ir muy rápido porque ya digo, os pedimos disculpas porque estamos muy mal de tiempo. Fundamentalmente, creemos que estamos en un momento de una grandísima oportunidad. Se vislumbran oportunidades para todas aquellas empresas, fabricantes, ingenierías, que sean capaces, digamos, de implementar productos de alta calidad y de altas prestaciones en sus equipos, precisamente con el objeto de dar respuesta a unos requerimientos y una exigencia, digamos, cada vez más elevada por parte del mercado. Además, de la mano de ITMAX, a día de hoy, pues nosotros tenemos la capacidad o la posibilidad de ofrecer pues, soluciones fiables, pero a la vez muy cost-effective, que además permitan trabajar, como decía Aina, en determinadas aplicaciones con un nivel de durabilidad que puede llegar a ser crítico. Y yo creo que eso es fundamental también entenderlo desde ese punto de vista. Y eso también es un ámbito de oportunidad. Tenemos oportunidades de mercado en forma de necesidades. Tenemos oportunidades también desde el punto de vista de que a día de hoy existen productos y existen soluciones que pueden satisfacer muy bien esas necesidades por parte del mercado. Y finalmente, la última conclusión que querría compartir con vosotros es que más allá, digamos, de requerir pues, la entrada en determinados procesos de un determinado proveedor, nosotros, más que proveedores, lo que nos queremos es posicionar como auténticos colaboradores de nuestros clientes. Y eso pasa por un compromiso pues, sincero y auténtico en relación a cómo nosotros desde Monolithic, ya no solo a través de las soluciones, sino del nivel de servicio que aportamos, podemos ser ese partner que muchos fabricantes y muchas ingenierías a día de hoy pues, valoran. Consideramos que es un elemento fundamental pues eso, a la hora de abordar un mercado tan exigente como el mercado al que nos estamos enfrentando a día de hoy. Y con eso, pues, no sé, ya daría por concluida nuestra intervención, tanto la de Aina como la mía, y daría paso, pues, bueno, a las cuestiones que tengáis a bien, pues, compartir con nosotros. Os pediría, por favor, que no utilicéis el chat para las preguntas. En el despegue tenéis, digamos, un espacio para preguntas y respuestas. Y entonces, en función de cuáles sean, digamos, las cuestiones que tengáis a bien plantearnos, pues lo vamos a ir comentando, pues, Aina y yo. Mira, Aina, plantea una primera pregunta. Esta es una primera pregunta, la tengo aquí abajo. A ver, pone, ¿cómo se está afectando la crisis de los semiconductores? ¿Estáis teniendo problemas de suministro? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo diría que es la pregunta del momento, ¿no? Sí, nosotros estamos teniendo problemas de suministros, como todo el mundo. Y la realidad es que es verdad que a lo mejor en determinados casos, como por ejemplo en el caso de ITMAX, a lo mejor no estamos tan afectados como podríamos estarlo. Pensad que nosotros también movemos mucho componente electrónico y ahí sí que tenemos problemas serios de suministro. En el caso del ITMAX, pues existen problemas, es decir, los plazos se han alargado más de lo normal, pero no estamos teniendo problemas graves de suministros, ni rotura de stock, ni nada por el estilo. Ahora bien, también deciros de que precisamente porque somos conscientes de este problema, nosotros desde Monolithic colaboramos con nuestros clientes e intentamos encontrar alternativas y intentamos también articular propuestas que pasen incluso muchas veces por la asignación de un determinado nivel de stock de seguridad y de reserva que a nosotros nos permita, pues eso, trabajar junto con el cliente para que precisamente pues, no se produzca ningún tipo de rotura que acabe afectando a su cadena de producción. Y eso es algo que podemos valorar con cualquiera de los que estéis interesados. No sé, Aina, si quieres comentar alguna cosita más. No, yo básicamente lo que diría es, ahora mismo estamos trabajando bastantes proyectos que algunos pues trabajamos con licitaciones, entonces ya sabéis que es un mundo incierto porque no se sabe cuándo
va a salir y siempre tenemos que presionar a nuestros clientes de por favor dime las fechas, no lo sé. Yo sí que lo único que diría es que cuanta mayor visibilidad de timings, mejor, porque lo que dice Fran es así, es decir, ahora mismo el mercado es muy complejo, la materia prima falta, hay que aportar mucha información de los timings. Es verdad que en Litemax el impacto no es tan grave como otros fabricantes de componente, aquí los plazos se han alargado, pero es algo asumible, o sea, no te mueres. Lo que pasa que, claro, si hay una licitación y tiene que salir en tal fecha, claro, ahí sí que hay que ser muy rígido y muy estricto. Entonces yo así que simplemente lanzaría el mensaje de, por favor, información, viendo lo que está cayendo y teniendo proyectos en mente, cuanto antes podamos comunicarnos, saber cuándo se va a necesitar una muestra, una preserie, el mass production que se dice, mejor, más nos podremos avanzar y evitar Totalmente, esto. totalmente. Y eso es algo de que estamos trabajando con Litemax y con muchísimos otros Sí. fabricantes. El adelantar programaciones es lo que te permite muchas veces. Pensad que muchos fabricantes están trabajando en el entorno de lo que ellos llaman allocation, es decir, en un momento en el que directamente la demanda supera con mucho la oferta, ellos lo que hacen es asignar equipos, asignar piezas y lo hacen muchas veces por orden de llegada. Entonces, todo lo que sea adelantar pedidos y adelantar programaciones, en teoría te sitúa en una bueno, situación preferente a la hora de abordar pues la problemática que todos estamos encarando a día de hoy. Totalmente de acuerdo, Aina. Eso es así, es decir, al final, pues adelantar programaciones. A veces es difícil, pero hay que hacer ese esfuerzo precisamente para poder asegurar dentro de lo posible el tiro y poder tener un cierto nivel de Sí. garantía de que no te vas a quedar sin material. Bueno, es establecer este diálogo con el fabricante y con nosotros para saber cuándo se va a necesitar ese material, por ver si hay que algún subcomponente comprarlo antes, etcétera, ¿no? Avanzarnos a lo que va a venir. Mira, hay otra pregunta, Aina. Daniel nos pregunta, ¿en qué rango de precios se mueven las soluciones de Litemax respecto a otras alternativas parecidas? Va a depender un poquito del aplicativo, porque, a ver, si estás comparando, lógicamente, en Digital Signage, puede ser que hay marcas muy grandes. Un Samsung es un monstruo, está en el mercado de consumo. Ahí puede ser difícil, según cómo, el poder ser más competitivo, pero, por ejemplo, en otras marcas como WePixel o Endurapixel hay competencia, o sea, podemos ser muy competitivos y además Litemax es consciente de que el mercado español es muy price oriented, que me dicen ellos, y entonces aquí nos están ayudando mucho aportando soluciones que pueden ser interesantes, ¿no? Lógicamente, siempre va a ser un pelín más caro que un producto, pues a ver, que fabrique una empresa china que no conocemos, que no sabemos ni dónde está ubicada. Eso ya lo tengo que avanzar, pero sí que están saliendo proyectos que donde estamos siendo competitivos, sí. Pues que, claro, el Litemax sabe que tenemos todos que ser competitivos en este entorno en el que estamos ahora mismo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues veo que no hay más preguntas en el chat. Bueno, mientras entra alguna y ya para cerrar, pues aprovecho para darte a ti, Aina, las gracias por estar hoy aquí, digamos, y compartir tu sabiduría y conocimiento sobre la materia con todos nosotros. Y también daros las gracias a todos los que habéis estado, pues eso, pues escuchándonos y atendiendo, digamos, a nuestros contenidos, porque realmente es algo que preparamos con muchísima ilusión y que consideramos que puede ser de mucha ayuda, digamos, para ese público al que nos dirigimos, fundamentalmente formado por pues eso, pues fabricantes de equipos e ingenierías de desarrollo. Dicho eso, y en relación con esto que os comento, sí que os pediría un favor, y es que os vamos a enviar un mail con una encuesta de satisfacción para entender mejor cómo os ha funcionado, qué os ha parecido el contenido que hemos compartido Aina y yo con vosotros hoy. Es un tema fundamental para nosotros porque es lo que nos permite seguir mejorando y seguir, bueno, proponiendo pues, contenidos que sean relevantes para todos vosotros. Y dicho eso, también deciros que recibiréis pues, un mail con el contenido de la sesión, con la presentación y con un link a nuestra web donde también podréis ver el vídeo de la misma. Y por lo demás, lo que os decía al principio, si os gustan estos contenidos y los contenidos que estamos preparando, pues que sepáis que en nuestra web tenéis disponibles pues, todos los webinars que hemos venido desarrollando pues, durante los últimos 2 años, desde que, bueno, con motivo de la pandemia tuvimos que empezar a dejar los eventos físicos y empezar a hacer este tipo de seminarios virtuales.
es algo que nos gusta hacer y bueno, que también es agradable saber que a muchos os interesa. Y por lo demás, pues yo no me enrollo más. Muchísimas gracias por seguir ahí, por estar ahí, por haber estado hoy con nosotros pues compartiendo pues estos momentos y por lo demás os emplazo a seguir en contacto y que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier interés que podáis tener en este producto, estos productos que hemos estado manejando hoy o cualquier otro de los que estamos nosotros moviendo desde Monolithic, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros porque estaremos encantados de daros respuesta. Muy bien, Aina. Gracias, nos vemos. Gracias a ti, Buenas tardes. chao. Adiós, chao, adiós.